Bueno, buenos días. Es un honor nuevamente estar acá frente a ustedes y una gran responsabilidad. Ay, qué pena, Marcos, otra vez. Es que me quedo como mal. Estar acá trayendo el mensaje de parte de Dios, una gran responsabilidad, siempre me da temor. Pero bueno, hemos venido, gracias a la dirección de Mauricio, tocado un tema que es el tema del día de hoy, acerca del reinado de Jesús. Hemos entonado, Él es el Rey, la última canción, Reina Dios. Y para nosotros acá en este país, culturalmente, pues nosotros somos ajenos a ese tema de la monarquía. Nosotros nunca hemos tenido un rey a quien adoremos, y pues para nosotros es difícil, complicado poner una persona y adorarla. Incluso a veces es complicado llevar eso al tema de Dios y Jesús como Rey de nuestras vidas. Tal vez por esa es la razón por la cual no lo hemos hecho del todo nuestro Rey, el Rey de nuestras vidas. Y bueno, anhelamos ese día en el que realmente de corazón sirvamos ante Él y nos inclinemos ante Él y lo reconozcamos realmente como nuestro Rey. Pero debemos hacer el ejercicio desde ya para irlo dándole el lugar que Él se merece. El tema del día de hoy es acerca de la entrada triunfal de Jesús. Hemos venido hablando acerca de la redención, un plan eterno de Dios para redimir a su pueblo, redimir a la humanidad. Hemos visto ya todas las predicaciones del Antiguo Testamento, todas las figuras de Cristo acerca del Cordero. Él dejó escrito cómo iba a venir, y dejó escrito también cómo iba a ser esta entrada a Jerusalén como Rey. Era una cita que le había prometido a la serpiente allí en el Edén. Le dijo que de la simiente de Eva vendría un ser que aplastaría su cabeza. Tal vez hace 2000 años antes de Cristo le prometió a Abraham que de su simiente vendría también ese ser, que en él serían benditas todas las naciones. Era una cita que Jesús tenía con la humanidad, y recordamos en Navidad que esa cita se cumplió, ese evento maravilloso. Pero este momento de la entrada triunfal es importante y está en los 4 evangelios. Tan importante es que está en los 4 evangelios, pero hoy nos vamos a enfocar, creo que solo en 2. Entonces, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 21, y vamos también a estar, si quieren poner sus deditos ahí, en Lucas 19, pero no, por ahora vamos a leer acerca de la entrada triunfal. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Les hablaba de esa cita que el Señor había prometido, y Él había dejado en el Antiguo Testamento escrito a través de los profetas cómo iba a ser este evento maravilloso. Antes de leer Mateo, quiero que un varón me lea Ezequiel 34, versículos 11 y 12, y otro varón que me lea Isaías 52, versículos 6 y 7. Por si acaso, Wilmer, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, pero para lo de Mateo. Yo creo que este de Ezequiel 34 sí lo podemos dejar de la Reina Valera, que me gusta más. Alguien que me lea Ezequiel 34, versículos 11 y 12. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Sí, gracias, Alfonso. He aquí yo mismo iré, dice el Señor.
Él había agendado ya el momento exacto de esa cita prácticamente. Y en Isaías 52, versículos 6 y 7. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Tu Dios reina. Él lo había dejado, y son muchos los pasajes en los que él le había dejado escrito al pueblo de Israel cómo vendría, de qué manera, el momento en el que él iba a decir aquí estoy. Y ese momento maravilloso, ahora sí vamos a Mateo 21, pues llegó el día, porque recordemos que el Señor Jesús hizo muchas señales y ya lo habían querido adorar y alabar y nombrar rey desde mucho antes, pero él decía no, mi tiempo aún no ha llegado. Siempre postergando ese momento. Y entonces vamos a Mateo 21, dice: cuando se acercaron a Jerusalén, bueno, ellos venían a Jerusalén, Jesús ya les había anunciado, ya aún por tercera vez, les había anunciado en el capítulo 20, dice, no lo lean, si quieres yo lo leo. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Ya el Señor Jesús les había anunciado ya 2 veces antes y con esta la tercera. ¿Cuál era la razón por la cual subían en esta oportunidad a Jerusalén? Entonces, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús se presenta como Rey. Y Él preparó cada uno de los eventos que eran necesarios para que este evento se llevara a cabo. El Señor Jesús, como creador de todo, Él creó incluso hasta ese asno en el cual iba a ser sentado. Lo había dejado escrito desde el Antiguo Testamento que sería un rey que llegaría humilde, sentado sobre un pollino. Ya vamos a ver ese momento. Pero vamos a ver también que el Señor Jesús es adorado y es adorado como Rey. Las personas que estaban allí recibiéndolo lo recibieron como Rey. Bueno, ellos pensaban que era el Rey que tenían la vista muy corta y pensaban que era el Rey que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Pero finalmente lo adoran. Y Jesús, vamos a ver también que Jesús acepta esa adoración. Eso es importante porque vamos al último tema que nos lleva al último tema, que es ¿quién es Jesús? Si realmente era el Rey o realmente esa pregunta se la tiene que responder cada persona, porque solo hay 2 opciones: o Jesús es el Rey, es Dios, es el Mesías, es el Cristo, o definitivamente era una persona común y corriente que era un mentiroso y pues se hizo adorar y se hizo llamar Dios sin serlo. Entonces son esos temas los que vamos a ver hoy: que Jesús se presenta como Rey, que es adorado, que acepta la adoración, y vamos a definir quién es Jesús. Entonces, como les decía, Él ya había preparado cada momento. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Esto lo había escrito el profeta Zacarías alrededor de 520 años atrás. Vamos a Zacarías, vamos allí unas hojitas atrás, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, a Zacarías, eso es 9. Vamos a ver.
Unas hojitas hacia la izquierda, ahí encontrarán. Zacarías 9. ¿No hay Zacarías? 9:9. Dice, esa versión no tiene Zacarías. Listo. El problema de las Biblias electrónicas. Sin embargo, lo voy a ir leyendo. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. Nada que sale. Versículo 9:9. 9:9. Yo lo tengo en Nueva Biblia de las Américas. Pero bueno, acá lo tenemos pero es similar. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. Viene, descendía de los cielos, venía a nosotros, a este reino. Justo y dotado de salvación. El único en quien hay salvación es en el Señor Jesucristo, y Él era el único capaz de ofrecer esa salvación. En Él está la vida. Entonces Él era el único que podía liberarnos de esa esclavitud del pecado y esa condenación que el pecado trae, que es la muerte. Y dice, humilde. Él ya le sabía, yo no entiendo. El pueblo de Israel ya tenía todo escrito. ¿Cómo iba a ser ese rey? Que no iba a ser un rey que venía en un hermoso corcel, sino venía humilde, montado en un asno y en un pollino. Yo no me pregunto cómo hasta el día de hoy, si ellos están esperando que llegue el Salvador de esa manera. Solo en Cristo se cumplen alrededor de esas 75 profecías. Es Cristo el Salvador. Por eso Mateo nos hace una de estas referencias, y Mateo también es un evangelio maravilloso, porque él hace alrededor de 70 profecías del Antiguo Testamento, hace la referencia, por eso dice, como lo dijo el profeta. Dice el versículo 10, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Esta parte de la B es importante. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Él hablará paz. Esa era la razón por la cual el Señor Jesús vendría a este mundo. Hablaría de paz, haría la paz entre Dios y los hombres. Como Pablo lo decía hace 8 días, en una mano estaba la mano de Dios y en la otra nosotros, clavada sus 2 manos, y nos acercó, nos reconcilió con nuestro Dios. Ese era el propósito por el cual venía a este mundo. Volvamos a Mateo. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús es adorado. Entonces, versículo 6. Fueron los discípulos y hicieron como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Al poner sus mantos era un acto de adoración que solo era permitida esa adoración ante los reyes. En el Antiguo Testamento vemos cómo colocaban los mantos sobre ellos, y de esta manera los discípulos, reconociéndolo como rey, colocaron el manto sobre el asno. Y el Señor Jesús aceptó esa adoración y se sentó sobre él. No solo los discípulos lo hicieron, sino, dice el versículo 8, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Un hecho maravilloso en el que las personas lo recibieron a Jerusalén en esa entrada triunfal como rey. En la Iglesia Católica se recuerda este evento en el Domingo de Ramos. Este evento en el que las personas lo reciben como rey, reconocen que Él es el rey, y tendían las ramas por el camino. El versículo 9, y las multitudes que iban delante de Él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David. Hosana significa ayúdanos. Ellos estaban clamando no solo que Él era el rey, sino
que Él era el Mesías, el Salvador, el ungido, el prometido, el que por tantos años lo estaban esperando, había llegado. Ellos, hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Esto está en el Salmo 118, 26, esta frase, porque es bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Entonces las personas, debió ser maravilloso, privilegiados en ese momento de estar ahí, aunque sabemos que esas personas pocos días después cambiaron esos hosanas, esos alabado, bendito. Pocos días después eran los mismos que estaban diciendo crucifícale, porque esperaban, tenían la vista muy corta y esperaban era del Señor Jesús que simplemente los liberara de la esclavitud de Roma. Ahora quiero que vayamos a Lucas 19. Lucas 19, como les decía, este evento de la entrada triunfal está narrado en los 4 evangelios, pero aquí vamos a sacar algunas cositas. Lucas 19, versículo 37. Leamos desde el 37. Cuando ya se acercaba a Jerusalén, obviamente, junto a la bajada del Monte de los Olivos, yo imaginaba esa escena. Tal vez Jerusalén queda, no sé cómo queda geográficamente, pero tal vez queda como allá abajito. Yo creo, me imagino cuando yo voy a Villa de Leyva de noche, uno va bajando y ve las luces y uno dice, allá está Villa de Leyva. De pronto había alguna bajadita, él iba bajando y se veía. Lucas narra y describe al Señor Jesús bajando. Eso hace figura de ese rey que viene de los cielos. O sea, no solo venía bajando de esa colina, sino ese rey que se acercó a nosotros, que viene desde los cielos. Entonces dice, cuando se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran manera, a gran voz por todas las maravillas que habían visto, y diciendo, bueno, los hosanas y bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El versículo 39. Acá vemos un contraste. Acá aparecieron, estamos estudiando Hechos y vemos cada vez que aparece el pueblo de Israel, los fariseos, todos los judíos, cada vez que aparecen tristemente es para conspirar ante los discípulos, y en este momento vemos un contraste. El versículo dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, al escuchar que le estaban diciendo hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que lo estaban adorando, que lo estaban recibiendo como un rey, una entrada, una alabanza, una adoración ante él, y Jesús obviamente la estaba aceptando, ellos ya enfurecidos le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque pues lo están adorando, lo están alabando como si fuera un rey. Pues era un rey. Pero el Señor Jesús, en este punto vemos cómo Él acepta esa adoración, definitivamente la acepta. Dice, pero Él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán, porque estaba destinado, escrito en los planes de Dios, esa entrada triunfal, ese día maravilloso en el que Él iba a ser recibido como rey, y que si las personas no lo iban a hacer, aún las piedras lo iban a adorar, lo iban a alabar, porque Él es el rey, Él es rey y se presentó como rey. En este momento, Él dijo, yo soy el rey, aquí está, como nos leía Jairo, aquí estoy. Jesús ya venía aceptando muchas cosas o diciendo quién era Él. Aquí estaba diciendo yo soy el rey. Quiero que vayamos un momento a Juan
porque son... O no, dejemos a Juan para después. Dejemos a Juan para después. Porque aunque yo seguí leyendo y vamos a pasar en Lucas al versículo 41, aunque ahí ya pareciera que se acaba lo de la entrada triunfal, pero algo que me pareció importante. Versículo 41 en adelante dice: cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. No solo estaba hablando a los edificios, tal vez en una ciudad muy bonita y eso, pero estaba hablando al pueblo de Israel, al pueblo, a los judíos. Ellos tenían la ley escrita, lo tenían, se la memorizaban. ¿Cómo es posible que hayan pasado por alto aún los pasajes como el de Zacarías, que decía que iba a llegar montado en un rey humilde, montado en un pollino, y ellos ignoraron todo esto? Estaban cegados. Y me pregunto, o hacía memoria, por muchos años yo estuve cegado a la persona de Jesús. No me interesaba que me hablaran. Me presentaban al Señor Jesús y yo, ya viene esta persona a hablarme de Jesús. Por muchos años, cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos, cada uno sabe cuántas veces, a qué cantidad de personas puso Dios en cada una de nuestras vidas para hablarnos y presentarnos al Rey. Y nosotros, ciegos, o tal vez por la terquedad, tal vez la misma terquedad de los judíos, o tal vez por el orgullo de uno como colombiano, que le digan: es que hay una persona que es rey y usted tiene que adorar, y uno: no, pero es que acá no, eso no cabe en nuestra cultura, nunca me voy a obligar ante nadie. Entonces tal vez duramos así por mucho tiempo, reacios a rendir nuestro ser ante el que es digno, que es Jesús. Y recordaba eso, no sé tú, o no sé si aún es la hora que te hablan de Jesús y no lo aceptas, y mucho menos como rey, como para inclinar tu vida y rendirla a Él. Y el Señor Jesús hace una dura profecía en el versículo 43: porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Una profecía al pueblo de allí, a Jerusalén, que iba a ser destruida, y lo fue. Esa profecía se cumplió en el año 70 cuando fue invadida, creo que emperador Tito, bueno, no sé, y comenzó el peregrinaje del pueblo de Israel. Quedaron sin nación, hasta allí quedaron, y el Señor Jesús lloraba, y yo estoy seguro que no solo lloraba por eso físico, sino, ¿qué será de esas almas que rechazaron al Señor Jesús, si solo en Cristo hay salvación? Entonces yo creo que no solo lloraba porque los iban a destruir, sino también lloraba porque esas vasijas probablemente iban a ser destinadas para destrucción, no sé. Pero me parece muy duro. Quiero que volvamos otra vez al capítulo 21 de Mateo. Entonces vemos en el versículo 10, vamos al último punto que acerca de quién es Jesús. Ya vimos que Jesús acepta esa oración. Versículo 10: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, y venía agitada porque ya el Señor Jesús, ya habían pasado sus 3 años de ministerio. Los judíos lo estaban esperando. Incluso en Juan, cuando habla de la entrada triunfal en el Evangelio de Juan, justo antes, vayamos allá. Eso viene siendo como Juan 11.
En Juan 11, antes de que llegaran la entrada triunfal de Jesús. Ay, no era 11. Era en el 11:56, porque la entrada triunfal está en el capítulo 12. Pero en el Juan 11:56, la ciudad estaba agitada porque incluso los judíos esperaban a Jesús. Y mire lo que se preguntan. Dice en el versículo 56, entonces buscaban a Jesús, porque ya era el tiempo de la Pascua. Y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? ¿Será que Jesús va a venir a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces ya, aún ellos lo estaban esperando. Volvamos a Mateo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Tal vez se agitó más de lo que ya estaba. Y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahí es donde, esa es la pregunta. Hoy veíamos en Hechos, cuando Pablo estaba narrando su conversión, él también se hizo esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Llegó en algún momento de nuestras vidas ese momento en el que nosotros nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Y tal vez hoy sea el día para que te preguntes, ¿quién es Jesús? Si no lo has aceptado como Señor y Salvador. Para ti, ¿quién es Jesús? Porque estas personas se lo estaban preguntando. Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces, para algunos, Jesús es solo un profeta. En el Islam, ellos aceptan a Jesús, pero lo aceptan solo como un profeta. Los judíos, vimos en Lucas, ¿cómo lo llamaron? Lo llamaron maestro. Ellos aceptan de Jesús que es un maestro. ¿Tú quién dices que es Jesús? Jesús es Dios. Y la deidad de Jesús es la que siempre ha estado cuestionada. Y Jesús se presentó como tal en muchas oportunidades. Ahora sí, por ejemplo, vayamos a Juan 5, que creo que las damas ya pasaron por este pasaje. Juan 5 es maravilloso porque el Señor Jesús se presenta. Él sana al paralítico y lo sana en un día de reposo y le forman un escándalo porque era en día de reposo. Pero y lo llevan y le preguntan acerca de por qué hace esas cosas. Y el Señor Jesús se presenta como Señor, como Dios, y se hace igual a Dios. Y los judíos sabían y Él no los corregía. Entonces, veamos en Juan 5, versículo 19. Dice, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Dios el Padre es espíritu y Jesús estaba con Él y veía hacer las obras que el Padre hacía. Y les estaba diciendo, yo lo he visto. ¿Qué pensaron los judíos? Yo creo que ya estaban diciendo, ¿cómo se le ocurre? ¿O está loco o es mentiroso o qué? Dice el versículo 19, porque todo lo que Él hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Se está haciendo igual a Dios. Una vez más, para ti, ¿quién es Jesús? ¿O está mintiendo acá? ¿O realmente está loco? ¿O realmente es Dios? ¿Quién es Jesús? Pues el Padre ama, el versículo 21 dice, porque así como el Padre, nuevamente, el Señor Jesús empezando su ministerio se les presenta y les dice, así como Dios, yo. Dice, así como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así mismo el Hijo, o sea, así mismo, a los que quiere da vida.
Dice el versículo 22, ni siquiera el Padre es el que juzga, sino soy yo. O sea, Jesús estaba declarando quién era Él, sino que ha dado esa autoridad al Hijo. Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. ¿Qué pensarían los judíos? Es decir, ustedes honran a Dios, honrenme a mí como honran al Padre. ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Este tipo de pasajes son los que nos hacen y nos deben llevar a tomar una decisión acerca de quién es Jesús. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. En Jesucristo está la vida, por eso Él es el único en quien hay salvación. Si Jesús no es Dios, el sacrificio en la cruz fue en vano y no sirve de nada. No sirve de redención, no sirve de todo esto que hemos venido hablando acerca de la redención. Ese pago no hubiera sido suficiente. Y Jesús, ellos tomaron piedras y no los corrigió. En Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Nuevamente los judíos tomaron piedras para apedrearlo porque se hacía igual a Dios. Y en ningún momento el Señor Jesús les dijo, no, espere, mentiras, están equivocados, yo no quise decir eso, no. En Juan 8:58 dice, ellos hablando acerca de Abraham, Él les dice, sí, antes de Abraham yo soy. Nuevamente los judíos intentaron tomar piedras para apedrearlo porque estaba diciendo, soy eterno. En Juan 1:1 sabemos que en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando Tomás después de que Jesús resucitó, que no creía, Tomás, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. ¿Jesús lo corrigió? Jesús no lo corrigió. Aún el ángel, cuando se le apareció a Juan, y Juan lo primero que hizo fue postrarse ante él y adorarlo, el ángel le dijo, no, ante mí no se postre porque yo no soy digno, el único digno es el Cordero, el Rey, del que hemos venido hablando el día de hoy. Ese es Jesús. Y un día estaremos ante Él, adorando frente al mar de cristal como lo entonamos hoy. Entonces, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta que debemos estarnos haciendo día a día. ¿Es el Rey de tu vida? ¿O es que porque soy ajeno a las monarquías a mí no me viene a reinar nada y yo todavía sigo nada ni nadie y yo sigo tomando mis propias decisiones? Entonces debemos aceptar a Cristo como Rey, no solo de una manera de adorarlo así, como estas personas lo hicieron de una manera física, sino de una manera real, hacerlo el Señor de nuestras vidas. Ese es el anhelo. Y nuevamente, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es el momento de responderse esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Realmente es Dios? ¿O es un loco mentiroso que se inventó este tipo de cosas y que murió allá en la cruz? Porque una de dos, o es quien Él decía ser, o mintió. Entonces, cuando salgamos a compartir, nosotros, es muy fácil hablarle a las personas de Dios, pero Jesucristo es la piedra que desecharon y la desechan. Uno ve hoy en día las personas, uno les habla de Cristo y ya, este es cristiano, este no cree en María, y ya de una vez se predisponen. Pero uno les dice, no, Dios lo bendiga, y yo, amén, gracias. Pero hablar de Jesús, esa es nuestra misión, ser embajadores de Jesús, hablar de Jesús, compartir de Jesús. Jesús es el Rey, Jesús es el Cordero, el personaje central de la Biblia, como lo hemos visto desde Génesis, apunta a Cristo, al Redentor.
Entonces, bueno, no sería más por el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, Padre eterno, te queremos agradecer por tu palabra. En toda ella hemos visto y nos hemos deleitado en tantos pasajes en los que se habla de ti, Cristo, el prometido. Desde Génesis 3, le prometiste a la serpiente que un día vendrías y aplastarías su cabeza. Le prometiste a Abraham que en tu simiente serían benditas todas las naciones. Señor, dejaste ejemplos de ese cordero que fue sacrificado allí en el huerto del Edén para cubrir el pecado de la humanidad, y vemos cómo a través del Antiguo Testamento todo apunta a ti, Señor. El arca, en la única en que hay salvación eres tú, Cristo, en el único en que hay salvación. Vemos esa serpiente de bronce en la cual los hombres podían mirarla y ser sanados, Señor. Hoy te agradecemos porque tenemos tu palabra completa, Señor, y podemos ver a Cristo en el único en el que nos limpia y nos sana de nuestros pecados, de nuestra maldad, y nos reconcilia con el Padre, Señor. Realmente eres tú el mensajero de paz, porque tú, Cristo, en ti estaba Dios reconciliando consigo mismo al mundo, como lo dice en 2 Corintios 5, Señor. Tú nos reconciliaste con el Padre. Nosotros, quienes a causa de nuestra maldad estábamos destinados a una separación eterna de Dios, tú desde la eternidad ideaste este plan maravilloso y declaraste que un día vendrías como rey y te presentarías como rey a la raza humana, Señor. Y hoy recordamos ese día maravilloso, ese día en el que tú entraste como rey, Señor. Y anhelamos, si hay alguien acá, Señor, si hay personas que no te han aceptado como rey, anhelamos que seas tú teniendo misericordia de ellos, mostrándole quién eres, y que te acepten como Señor y Salvador, para que inscribas sus nombres en el libro de la vida y poder estar allí en la eternidad, clamándote, adorándote, declarando que eres el Rey, allí frente a ese mar de cristal, entre las multitudes, cantando la adoración al Cordero, Señor, porque eres tú, Cristo, el único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.